Las siguientes son nuestras próximas actividades como Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El próximo domingo 3 de marzo te invitamos a participar del tiempo especial de primicias en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Desde las 8 de la mañana asiste con toda tu familia. Tiempo especial de primicias, una oportunidad para honrar a Dios con nuestros bienes. Te esperamos. Todos los días desde las 8 de la mañana, participa de Conectados la Iglesia en mi casa, en vivo por YouTube y Facebook, ICC Radio, en audio por www.iccradio.net. Si no tienes acceso a Internet, podemos llamarte para conectarte y así no te pierdas ningún programa. Tenemos una cita a las 8:30 de la noche para participar de Oración 30. Un tiempo para orar juntos y creer que Dios sí cumple su palabra. Oración 30 por la plataforma Zoom. Solicita tu link de conexión. Te esperamos. Ya están abiertas las inscripciones para participar del Centro de Formación Integral CEFI Modalidad Virtual. Inicio de clases jueves 29 de febrero 9 de la noche por la plataforma Zoom. Que nuestras bases sean fuertes para crecer y ser fortalecidos en el Señor. Solicita tu link de registro en nuestra línea WhatsApp más 571-661-7992. CEFI Modalidad Virtual. Te esperamos. Acabamos la serie del versículo lema para Cruzada Cristiana, en el cual hicimos un énfasis muy grande en entender por qué y para qué creemos que debemos trabajar este año en ser fortalecidos en el Espíritu Santo. A lo largo de las próximas semanas vamos a estar enfocándonos en el Creador, en el Dios, en el Eterno. ¿Por qué? El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La tendencia del ser humano y del cristiano a lo largo de la historia ha sido enfocarse en las obras de Dios y no en Dios. Y tendemos a olvidar quién es Dios y cuáles son sus características, y nos perdemos en medio de las circunstancias que vivimos, esperando que Dios obre y no enfocándonos en Dios. Cuando queremos fortalecernos en el Espíritu, quiere decir que nos fortalecemos en lo que Dios es y esperamos en Él para que sus obras se manifiesten. Entonces, hay una tradición en el Islam que hay 99 nombres de Dios. Y si contamos en las Escrituras, posiblemente esas 99 nombres los podríamos encontrar como descripciones. Dios, amor, eterno, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un recorrido a lo largo de estas semanas de algunos nombres de Dios que nos van a ayudar a entender a Dios. El primer nombre es Dios eterno. ¿Por qué es tan importante esto de la eternidad? Porque Dios existe desde siempre.
Dios no tiene un principio y mucho menos un fin. Dios existe desde siempre. La eternidad es un tiempo diferente al nuestro. Tú y yo nacemos y tenemos existencia desde el momento en que comenzamos a vivir, que es el momento de la fecundación. Y de allí morimos a este tiempo y pasamos a la eternidad, con Dios o sin Dios. Pero ¿por qué es tan importante esto que Dios es eterno? Porque Dios está por encima de los tiempos. Por encima de los tiempos quiere decir que está por encima de las circunstancias. Algunas veces los seres humanos nos preguntamos, ¿pero por qué Dios me trajo a este mundo en este tiempo y en este momento de la historia? Pues resulta que estás viviendo en este tiempo y en este momento de la historia porque hay un propósito con tu vida y para tu vida. Por eso es importante que te acerques al Dios que no tiene tiempos, al Dios eterno, que vive y existe desde antes de la creación del mundo. Y con eso tú te acercas a ese Dios y puedes entender tus tiempos. Tú te acercas y dices, Dios, tú que eres eterno, que lo conoces todo, gracias por las circunstancias y el tiempo de la historia en el que me correspondió vivir. Bendigo tu nombre y ayúdame a entender este tiempo que vivo para que tu obra sea hecha en mi vida y tú que eres el eterno me fortalezcas para seguir siendo fortalecido en el Espíritu Santo. Dios te bendice y no te olvides que tu tiempo no es el tiempo de Dios, porque Dios es eterno. Bienvenida para todos los que ya están conectados con esta señal de Conectado a la Iglesia en mi casa, donde hay 2 o 3 congregados. Ya está el Señor para traer libertad, sanidad, restauración y bendición. Bienvenidos a los que amplifican esta señal y conectan con nosotros desde las diferentes plataformas. Recuerda, el día de mañana, sábado, le esperamos en nuestro tiempo de ayuno a partir de las 9 de la mañana en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana. Venga, asista, participe, creamos juntos que el Señor es el que hace nuevas todas las cosas y que su preciosa presencia es real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que le esperamos para que juntos levantemos nuestra voz al Señor y oremos y honremos el nombre de Dios que está por encima de todas las cosas. Gracias a usted que participa, que se conecta con nosotros y que va a estar el día de mañana sábado en este precioso tiempo para bendecir y para honrar al Señor. ¿Qué tal si usted levanta con nosotros su voz al Señor, agradecidos con el Señor por todo lo que Dios ha hecho en medio de este tiempo y porque su preciosa presencia es real? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 127, versículo 1. Le invito para que usted me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1. Ahí en el lugar donde usted está, levante su voz con nosotros y pueda leer lo que dice la poderosa palabra del Señor. Así que usted que está conectado con nosotros, lea Salmos 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dígalo conmigo, Salmos capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué tal si usted ora conmigo al Señor? Y pedimos que sea Dios en este tiempo el que edifique nuestras vidas. Que sea Dios el que nos guarde. Podemos esforzarnos de muchas formas, pero creemos que Dios puede obrar de una forma especial y sobrenatural. Así que ahí donde usted está, digámosle, Señor, deseamos que tú edifiques nuestra vida.
Señor, deseamos que tú edifiques, pongas las bases, que sean los cimientos de nuestra vida refugiada, entregada plenamente a ti. Señor, en medio de este tiempo reconocemos que tú eres el que obra, bendice, levanta y fortalece nuestras vidas. Señor, te pedimos que edifiques en nosotros lo que tú deseas, que quites de nosotros, desarraiga todo aquello que impida que eso que estás edificando dé el fruto que tú deseas. Señor, nuestro más grande anhelo y deseo es entender tu plan y propósito y cumplirlo a cabalidad. Señor, guarda nuestras ciudades. Mira las diferentes situaciones que están pasando en el Pacífico colombiano, en el Chocó, en Buenaventura. Oramos, Señor, para que tú tomes el control de Quibdó, de estos municipios que están siendo acorralados por la violencia. Señor, oramos para que tú extiendas tu preciosa mano hoy, como dice tu palabra. Si tú no guardas la ciudad, en vano verá la guardia. Hoy te pedimos, Señor, que guardes nuestras ciudades, nuestros barrios, los lugares donde nosotros estamos sean guardados. Señor, saca de nuestras calles toda persona, Señor, redarguye su corazón, el corazón de toda persona que busca hacer el mal, que busca robar, sustraer, quitar. Señor, confunde los planes que se fraguan en la oscuridad, pero no son planes de bien, sino de mal. Oramos para que guardes su vida. Señor, ellos también te necesitan, pero cegados tal vez por su necesidad o por un estilo de vida que está alejado de lo que tú deseas, Señor, han escogido el camino del mal. Y hoy te pedimos que tú los alcances allí donde ellos están, que permitas que se puedan arrepentir, volverse de su mal camino y de su mal proceder. Aquellos que influencian a otros para el mal, Señor, oramos para que tú seas obrando en sus vidas y en sus corazones. Aquellos, Señor, que influencian a otros para que hagan, Señor, atracos, robos. Señor, confunde sus planes y redarguye su corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, creemos en lo que tú vas a hacer en medio de este tiempo y en lo que tú estás haciendo en todos y cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean a ti, oh maravilloso Señor. Gracias te damos por ser tan bueno. Amén y amén. ¿Qué tal si usted me acompaña y exaltamos el nombre de Dios, porque creemos que Dios es el que obra, que Dios es el que bendice nuestras vidas y corazones, que en medio de este tiempo su gloria preciosa llena nuestras vidas, nuestros corazones? Ahí donde usted está, acompáñeme, exaltemos el nombre del Señor. Diga conmigo. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Oh, sana al Rey de salvación, oh, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey.
redención. Muéstranos lo que dices, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide libertad y salvación. Armanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Diga conmigo, el cielo se parte en dos, inundados, el desierto brote ríos, vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana Jesucristo, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Tú eres el Dios poderoso. Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Diga conmigo una vez más. Hosana, Hosana, Hosana. Señor, te damos gracias porque hoy reconocemos que tú eres el Rey, tú eres el poderoso, eres el maravilloso. No hay nada ni nadie que se compare a ti, Señor. Y te agradecemos todo lo que haces en medio de este tiempo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque eres bueno. Que para siempre es tu misericordia y es tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué gusto que usted esté listo, preparado, dispuesto para recibir este tiempo de Conectados de Iglesia en mi casa. Dispóngase en las manos del Señor y permitámosle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas y corazones. Apóstol Rafael, es un gusto estar conectados para seguir hablando de este tema. Se titula Llamado. Gracias por estar en sintonía. Tenga a mano su libreta de apuntes y vamos a escuchar la poderosa palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Precioso amanecer de esta mañana. Qué bendición tan grande poder encontrarnos por este medio y poder continuar avanzando
con este tema que es tan especial. Y dentro de los hombres y mujeres llamados por Dios en la Biblia, tenemos tantos, cada uno en su particularidad, cada uno en el tiempo de Dios, y cada uno de ellos, cuando lo estudiamos con el énfasis en su llamamiento y el desarrollo de su ministerio, nosotros podemos aprender tantas cosas, por ejemplo, de ellos. Y bueno, y además de los que tenemos aquí en la Biblia, que son unos cuantos cientos, hay miles y millones de hombres y mujeres que desde siempre Dios los ha llamado para desarrollar el ministerio. En este tiempo Dios está llamando hombres y mujeres. Es en el único espacio que hay donde siempre hay vacantes, donde hay puertas abiertas, donde siempre en el espectro espiritual dice, hay vacantes, usted puede entrar a ser parte de ese llamado que Dios tiene para todos y cada uno de los habitantes del mundo. Dentro de esos personajes especiales, vamos a remitirnos en esta mañana a hablar un poco de la vida de un profeta, el llamado que Dios le hizo a un profeta. Y ese profeta escribió un libro, y es uno de los profetas mayores, se llama el profeta Jeremías. Entonces vamos a mirar algunos aspectos del llamado y del desarrollo de su labor. Y pues su libro cuenta 52 capítulos. Obviamente que es como para leerlo en un año, 52 capítulos, un capítulo cada semana, bien estudiadito. Oiga, eso sería maravilloso para uno poder entender el llamado de lo que es un profeta de Dios. Y la historia que se cuenta, hoja por hoja de este santo libro, es algo impactante. Le invito para que usted pueda decir, oiga, me voy a animar. Puede que no gaste usted un año, puede que gaste usted un mes, quizás un capítulo diario, 52 días, menos de 2 meses. Pero si usted lo hace, estos capítulos le dará a usted para aprender leyendo y para pensar lo que es el llamamiento que Dios hace a una persona con un propósito. Oremos, Padre, gracias por la historia bíblica del profeta Jeremías, de ese llamado especial que tú le hiciste a un hombre como a todos los que nos llama y nos ha llamado y seguirá llamando, Señor, a hombres y a mujeres, niños, jóvenes y adultos, para que le sirvamos a Él, para que escuchemos su llamado, y más en estos tiempos que son tan álgidos y tan necesitados de que este mundo conozca tu palabra y pueda vivir una vida agradable para ti. Mi buen Dios, escucha nuestro clamor en esta mañana y danos el privilegio de juntos ser edificados en esta preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que vamos a aprender, por lo que vamos a recordar y por lo que vamos a poner en práctica de aquí en adelante, conforme al propósito del llamado de Dios, particularmente a cada uno. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga en su mano su libreta de apuntes y su Biblia abierta en Jeremías, porque vamos a mirar algunos versículos así a grosso modo. Y mientras usted lo busca y lo encuentra y abre en el capítulo 1, les voy adelantando. Jeremías, podemos entender que fue un hombre, un profeta de Dios con un corazón quebrantado. Es el autor de este libro que lleva el nombre Jeremías, profeta mayor. Y es uno de los libros más notables de la Biblia. Ya le dije, 52 capítulos para leer y pensar. Y aunque cada libro de la Biblia es notable,
Este libro de Jeremías lo es de una forma poco habitual. La mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos y mantienen un carácter de anonimato. Es decir, que ellos mismos no se proyectan a sí mismos en las páginas de sus profecías. Pero aquí tenemos a un profeta cuya profecía es, en gran parte, su autobiografía. Todo lo que le pasó. Entonces, él nos ha dejado mucho de su propia historia personal. Y por eso me pareció muy interesante despertarle a usted, mi hermana, mi hermano querido, el apetito lector para que usted pueda tomar este libro y deleitarse, no solamente en el capítulo 33, que es el que más trajinamos. Es una belleza, sino todo el libro. Entonces aquí tenemos algo muy bonito para poner en práctica. Entonces vamos a repasar por un momento su vida a través de una lista de hechos sobre él para que usted pueda conocer a este hombre así como de un pincelazo y que vuelvo y le digo, le abra Dios el apetito por el Espíritu para leer todo el libro y que le dedique a usted tiempo para leerlo y estudiarlo y meditar en la palabra que Dios nos dejó a través del profeta. Entonces, el llamado de este hombre profeta de Dios fue en un tiempo escogido para un propósito especial. Su vida, su llamamiento, su ministerio, sus lágrimas, su fe, nos enseñan muchas historias reales del llamamiento especial de un hombre de fe. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, porque el pueblo de Dios estaba atravesando la manera más crítica de la historia bíblica, después de pasar el desierto y venir a la tierra prometida, vivió este aspecto que fue bastante fuerte. Entonces, en primer lugar, él nació sacerdote, hijo de sacerdote, en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén, si usted ha visto el mapa alguna vez. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Dice el versículo 1. Entonces, en primer lugar, nació sacerdote. En segundo lugar, el versículo del 2 en adelante hasta el 5. Dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea que él fue profeta durante mucho tiempo y la historia de su vida son 65 años de vida tuvo y le sirvió al Señor como profeta 40 años. Interesante. Ahora, cuando dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿y qué dice la palabra? Fue elegido para ser profeta antes de haber nacido, porque dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te hice por profeta a las naciones. Impresionante. Fue llamado a profetizar desde muy joven. Según lo que es el versículo 6, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Se dice que él tenía 15 años, o 14 quizás, dicen algunos de los historiadores. Era muy joven. Dios le encomendó la misión de ser profeta porque le dice en el versículo 9, bueno, desde el 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Oiga, algo muy especial, algo muy bonito.
Y ese llamamiento, Jeremías, es el mismo llamamiento que el Señor le hace a usted y a mí en esta mañana y en todos los tiempos. Impresionante. Pero luego dice, versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. 4 cosas de acción fuerte y 2 de acción más suave. Y dice el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves? Y ahí está la historia. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y bueno, en esto podemos encontrar muchas cosas. Él comenzó su ministerio entre el reinado del rey Osías, según lo que leímos arriba, y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral de dicho rey. Y usted puede leer esta parte en el segundo libro de Crónicas de los Reyes. Crónicas son la historia de los reyes. En el capítulo 35 está esta historia. Ahora, cuando de pronto usted ve, ya le digo, vamos a dar un paseíto, capítulo 16, un momentico, mírelo, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este hogar, de sus madres que no den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las águilas, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces le digo, no se case a causa de la época guerrera, violenta que había. Y le digo, para que no tenga hijos que sean de la desgracia, que no tenga ni siquiera que enterrarlos porque los van a desaparecer. Usted no va a tener fuerzas para eso. Usted se puede imaginar a un hombre de Dios que Dios le diga, no se case, no tenga mujer, no tomarás para ti mujer, ni tendrás ni hijos ni hijas. Impresionante. Él nunca logró que alguien se convirtiese. ¿Cómo así? No. Durante todo su ministerio fue rechazado por el mismo pueblo de Dios, fue odiado, fue golpeado, colocado en el cepo, fue puesto en la cárcel y acusado de ser traidor. Eso, por eso le digo, léalo, lea todo el libro, para que usted me pueda entender, porque yo le puedo decir el capítulo 11, versículo 18 al 21, habla de que fue rechazado por el mismo pueblo de Dios. El versículo 20, capítulo 20, versículo 1 al 3, habla que fue odiado, golpeado y colocado en el cepo. Y en el capítulo 37, versículo 11 al 16, fue puesto en la cárcel, acusado de ser traidor. Entonces su mensaje quebrantó su propio corazón. Y por eso, cuando se le conoce que era el profeta llorón, que no sé qué, imagínense que en el capítulo 9, versículo 1, dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Él vio muchos muertos, vio muchas enfermedades, vio cómo la gente era infelizmente traicionada. Pero además de eso, él quiso dimitir de su cargo. Digo, no, señor, yo no quiero seguir. Quería renunciar. Y Dios, mire, el capítulo 20, versículo 9, dice
Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y dice, porque oí murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciámoslo. Y todos mis amigos mirarán si claudicaría, etcétera, etcétera. Dios no se lo permitió. Pero además de eso, Jeremías vio la destrucción de Jerusalén. Fue llevado cautivo a Babilonia. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso ir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo. Capítulo 42. Fue obligado a irse con el remanente a Egipto y murió allá. Capítulo 43 habla de eso. Según la tradición, fue apedreado por un grupo de los mismos del pueblo de Dios, por los mismos israelitas. Bueno, así que solo con estos datos podemos comprobar que fue un hombre notable. Se le ha llamado el profeta llorón y lo hemos conocido como tal. Y hay hasta canciones como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Pero ese profeta lloró no era en un sentido despectivo, sino que él lloraba porque veía que el mismo pueblo era tan rebelde, era tan desobediente. Las lágrimas de él era por decir, Dios mío, porque esta gente no se convierte y no se convertían, porque no se corrigen y no se corregían. Entonces Dios los entregó a castigo y él vio todo eso durante 40 años de su ministerio. Y no se convirtió ni una persona, ni se reconcilió con Dios ni una persona. 40 años de ministerio, hablándoles del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios. Hágame el favor. Entonces, pasó la mayor parte de su vida derramando lágrimas por ese pueblo perdido. Dios eligió a este hombre que tenía un corazón maternal, una voz quizá temblorosa y ojos llenos de lágrimas para comunicar un mensaje severo de juicio, de advertencia. Mas, sin embargo, el pueblo no quiso aceptarlo. Por eso fueron a la cautividad y vio cómo destruyeron los babilónicos la ciudad de Jerusalén. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. Entonces el mensaje que tuvo que proclamar quebrantó su propio corazón. Este hombre fue un gran siervo de Dios y hablando sinceramente, creo que usted y yo habríamos elegido a un hombre así para comunicar un mensaje tan severo. Difícilmente, ¿cierto? En cambio, habríamos escogido a alguna persona dura para transmitir esos clases de mensajes. Mas, sin embargo, Dios escogió a un hombre noble, sencillo, sensible, humilde, obediente, fiel, y aún él sabía que a pesar de lo que se debe enfrentar, y aunque, según lo que leímos, en un momento determinado dijo, no, es que, mas sin embargo Dios le dijo, no, hay que seguir. Y eso no es lo que pasa hoy con cada uno de nosotros. Pero Dios no eligió a ese tipo de hombre, sino que escogió a un hombre con un corazón tierno y compasivo, como el suyo, como el nuestro, como el de nosotros. Ya le digo, vivió 65 años, tremenda edad para ese tiempo, ¿cierto? Y 40 años de ministerio profético y no se le convirtió ni se le reconcilió con Dios ni una persona. Entonces, acertadamente fue el último profeta que Dios envió a predicar el reino del sur, formado por tribus de Judá y Benjamín. Dios repetidamente había advertido a Israel que detuviera su comportamiento idólatra, pero ellos no escucharon. Así que separó las 12 tribus, Dios en dos, enviando 10 tribus del norte en el cautiverio a manos de los asirios, y luego Dios envió a Jeremías a Judá para la última advertencia antes de echarlos de la tierra, diezmando a la nación y enviándolos al cautiverio en el reino pagano de Babilonia. Entonces Jeremías fue un hombre fiel y temeroso de Dios. Fue llamado a decirle a Israel que por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos y ahora estaba preparando para expulsarlos de la tierra
por parte de un rey pagano, y así sucedió. Entonces no hay duda que Jeremías, quien solo tenía unos 14 años cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo, y él les suplicó que escucharan. Él es conocido, ya le dijimos, como el poeta que derramó muchas lágrimas, porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino porque sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no escuchaba. Además, no encontró consuelo de parte de nadie. Dios le había prohibido casarse, pues tener hijos, y sus amigos le habían dado la espalda, sus compañeros también. Así que además de tener la carga de saber del juicio venidero, también debió haberse sentido muy solo. Pero era el profeta de Dios, escogido por Dios. Dios sabía que era la mejor manera para que Jeremías, porque iba a decirles cómo serían las terribles condiciones en su corto tiempo, con bebés, con niños, con adultos, muriendo de dolorosas enfermedades, con sus cuerpos sin poder ser enterrados y sus cuerpos siendo devorados por las aves, como leímos en el capítulo 16. Entonces, obviamente que el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles de pecado, que ya no creían en Dios ni tampoco tenían temor de él. Entonces, uno puede mirar en esta historia, por eso le invito para que usted la lea completica, para que usted pueda comprender entonces que cuando hay un llamamiento de Dios, como decíamos ayer, uno tiene que aprender primero a ser salvo, a ser santo, a ser sabio, a ser sacerdote y a ser servidor. Y que Dios haga con uno. Le dijo tanto que dijo, así dijo el Señor, si se convirtieren yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Por allá en el Salmo 51, 12, habla de todas esas cosas, como repitiendo eso. ¿Qué podemos aprender entonces de Jeremías? El consuelo de saber que al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios, pueden experimentar el rechazo, la depresión y el desánimo en su caminar con el Señor, Dios siempre le da a uno la fortaleza. Esa es una parte normal del crecimiento espiritual, porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra la nueva naturaleza, lo que nace del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero así como Jeremías descubrió, nosotros vamos a ver que la fidelidad de nuestro Dios y de nosotros hacia Dios es infinita hasta el día que Él venga. Pero es más, aunque a veces seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él nunca nos dejará, nunca nos dejará de proveer, nunca nos dejará de guiar, nunca nos dejará de cuidar, nunca nos dejará por ahí botados. Entonces, a Jeremías se le dio la tarea. Dios le dio una tarea de entregar un mensaje, pues impopular y de condena. Un mensaje que le causó gran angustia mental y que también hizo que fueran despreciados los ojos de su mismo pueblo, porque él les decía la verdad. Él les decía, mire, arrepiéntase, mire, ustedes tienen, lea todo eso. Ay, Dios mío. Él les rogaba con lágrimas. Dios dice que va a suceder tal cosa. Entonces no le creían, dicen, ¿qué va? Es un viejito chocho, qué sé yo. Entonces así ocurre en el mundo de hoy. Cuando los creyentes que están siguiendo las instrucciones de Dios, estamos advirtiendo al mundo perdido y moribundo sobre este inminente juicio que viene. Pero la gente no corre. La gente sigue haciendo lo que quiere. Aunque la mayoría no está escuchando, debemos permanecer perseverando en proclamar la verdad con el fin de rescatar a algunos de la terrible sentencia e inevitable que vendrá. Así que sigamos predicando, sigamos escuchando el llamado de Dios. ¿Y sabe algo? Jeremías no era guiado por el Espíritu Santo porque estaban bajo la ley. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios y la gracia divina, porque no vivimos por ley, sino por la gracia del Señor. Entonces, tenemos más ventajas que Jeremías. Entonces, el Espíritu Santo de Dios
nos guía para nosotros compartir este santo evangelio a cuántas personas. Hablemos del amor de Dios, hablemos de la fe, hablemos del perdón. Enseñémosle a la gente a amar, a creer y a perdonar. Jeremías no lo logró porque su mensaje mandado por Dios era de condenación, porque ya Dios había predestinado a ese pueblo para que tuviera que pasar, y la generación siguiente fue la que se levantó, fue la que hizo muchas cosas cuando ya vinieron del remanente que quedó para reconstruir los muros nuevamente a Jerusalén. Vamos a orar al Señor y que esta corta reflexión de la historia de Jeremías, que si la resumí lo más básico, nos haga pensar entonces que hoy tenemos el privilegio de escuchar el llamado de Dios. Y no sea Milán ni mi hermana, mi hermano querido. Escuche el mensaje de ayer y fortalezcase en el Señor. Ahí está grabado. Llamados a ser salvos, santo, sabio, sacerdote y servidor. Y yo le garantizo que usted va a decir, hoy le pongo a su conocimiento lo de Jeremías, para que usted se dé cuenta que en el Antiguo Testamento habían muchas situaciones y estos profetas de Dios tuvieron unas luchas inmensas, pero aún así Dios los respaldó y les dio vida y forma de ver que lo que Dios dijo se cumplió. Por eso es que cuando él dice, vino palabra de Dios a mí, es como una frase célebre de Jeremías, vino palabra de Dios, vino palabra de Dios, vino palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee lo que dice, palabra de Dios, que vino Jeremías diciendo, mensaje de Dios que vino a Jeremías para que dijera, él hablaba de lo que Dios le decía que hablar. Él no hablaba simplemente porque me parece o por emociones, no. Mi buen Dios y Padre, gracias en esta mañana por darnos el privilegio de meditar. Tu palabra dice, por tanto así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a nadie. Es una palabra para recordar. Dios le estaba diciendo a Jeremías, vuelve a mí y te restauraré el gozo de tu salvación. Esas palabras son similares al Salmo 51 que usted puede leer también. Mi buen Dios, gracias en esta mañana. Permítanos que mi hermana y mi hermano pueda organizar su agenda diaria de sus responsabilidades para que pueda leer, según la tarea de ayer, el libro de Proverbios, todos esos 31 capítulos y estos 52 capítulos de Jeremías. Estamos en el plan de este año aprender mucha Biblia, porque si aprendemos la palabra de Dios, podemos tener el conocimiento claro de lo que Dios dice. Y a eso nos está llamando el Señor. Llamados a ser lectores, llamados a entender el mensaje de Dios, llamados a recibir la preciosa palabra que transforma vidas, que hace que nuestro corazón se llene de fe y de esperanza y que tengamos la oportunidad de decir, gracias Señor por la palabra, gracias Señor por la enseñanza, para que no sea palabra de hombres o de mujeres, sino la palabra viva del Dios vivo, para que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga una transformación. Y de esa manera podamos decir, Dios me está llamando a hacer algo de lo tanto que Él desea y que Él sabe que tenemos la capacidad, que el llamado de Dios sea efectivo en nosotros y podemos dar fruto, como dice el Salmo 20 y el Salmo 1 y el Salmo 100 y el Salmo 150 con alegría.
con cánticos de alabanza, con adoración, llamados a hacer la tarea, llamados a hacer la labor. Y así como Dios llamó a Jeremías, hoy Dios está llamando a muchos hombres y mujeres. Y esta mañana es una mañana de llamado para servirle a Dios. Habrá espacio, habrá lugar, habrá tiempo para prepararnos y para seguir haciendo la obra tuya de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a que este pueblo que me escuche el llamado de Dios para desarrollar un ministerio que trascienda generaciones. Se necesita que en este tiempo la palabra de Dios corra y tu nombre sea glorificado. Y ayúdanos, Señor bendito, para formar un ejército de hombres y mujeres llamados a servir, llamados a ser santos, llamados a ser sacerdotes en su casa, llamados a ser salvos, llamados a permanecer y a dar fruto para gloria de Dios. Señor, gracias en esta mañana. Tu palabra queda ahí sembrada en el corazón, que sea una semilla que produzca fruto y que ese fruto permanezca para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por el llamado a servir. Amén y amén. Mi hermana, mi hermano querido, un abrazo para todos. Tengan una feliz fin de semana. Deleitémonos mañana sábado, el domingo, madrugue usted a culto, invite a muchas personas para que conozcan la palabra de Dios. Conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Vuelve, dice el Señor, vuélvete a mí y restauraré el gozo de tu salvación. Dios les bendiga, buenos días. Damos gracias al Señor porque bendice e inspira nuestras vidas a través de su poderosa palabra. A usted que ha estado en sintonía conectado con nosotros, deseamos que Dios bendiga su vida. Recuerde que mañana tendremos nuestro tiempo de ayuno en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana. Venga, asista, sea parte de lo que Dios está haciendo y juntos levantemos nuestra voz al Señor y creamos que Él está llamando nuestras vidas para que haya una transformación real y verdadera. Gracias a usted que se ha conectado con este tiempo. Que Dios le fortalezca, que el Señor le bendiga y que sea un día, tarde o noche donde el Señor le acompañe y usted vea la mano poderosa de Dios obrando en su vida, en su corazón. Gracias por haber estado con nosotros. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net. Las siguientes son nuestras próximas actividades como Iglesia Manuel Cruzada Cristiana. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El próximo domingo 3 de marzo te invitamos a participar del tiempo especial de primicias en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana. Desde las 8 de la mañana asiste con toda tu familia. Tiempo especial de primicias, una oportunidad para honrar a Dios con nuestros bienes. Te esperamos. Todos los días desde las 8 de la mañana participa de Conectados la Iglesia en mi casa, en vivo por YouTube y Facebook, ICC Radio, en audio por www.iccradio.net. Si no tienes acceso a internet, podemos llamarte para conectarte y así no te pierdas ningún programa. Tenemos una cita a las 8:30 de la noche para participar de Oración 30, un tiempo para orar juntos y creer que Dios sí cumple su palabra.
Oración 30 por la plataforma Zoom. Solicita tu link de conexión. Te esperamos. Ya están abiertas las inscripciones para participar del Centro de Formación Integral CEFI Modalidad Virtual. Inicio de clases jueves 29 de febrero 9 de la noche por la plataforma Zoom. Que nuestras bases sean fuertes para crecer y ser fortalecidos en el Señor. Solicita tu link de registro en nuestra línea WhatsApp más 571-661-7992. CEFI Modalidad Virtual. Te esperamos. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.